Continuamos en el tema de hablemos de los lobbies. Estábamos hablando sobre la conveniencia de regular los lobbies en España. Hablemos de una cuestión preliminar, un marco de definición del concepto. El deseo de influir en las decisiones de carácter público por parte de los individuos o de los grupos es algo consustancial a la vida pública. En todas las épocas de la historia se ha dado una interacción entre comunidad política e intereses de grupo. Duverger, al tratar de este tipo de uniones de particulares en grupos, señala que han existido desde siempre y las presenta como la institución básica. Podríamos decir que natural frente a los partidos políticos, organizaciones propias de un cierto tipo de régimen en una determinada época de la historia. Por el contrario, los grupos de presión se encuentran en todos los regímenes, en todas las épocas. Pese a tal conclusión, también se han puesto de manifiesto que pese a dichas formas de presión sobre los poderes públicos, han existido siempre la aparición del fenómeno de los lobbies, que queda vinculado a tres factores: los procesos de industrialización, el reconocimiento del derecho de la libre asociación y la regulación por vía parlamentaria de las más diversas actividades económicas. Se ha apuntado también dos diferencias entre los partidos políticos y los grupos de interés que nos pueden permitir avanzar en la naturaleza de estos últimos. Así, en primer lugar, desde la perspectiva del interés a defender, se aprecia una mayor unión en los segundos que en los primeros. En los grupos de interés pueden concurrir diferentes posiciones políticas o económicas, pero el interés común es el lazo de unión. Por el contrario, en el partido coexistente, diferentes intereses, siendo además común que los partidos pretenden acoger en su seno, sobre todo los grandes partidos nacionales, varios intereses distintos. En segundo lugar, el grupo de interés, a diferencia del partido político, no aspira a alcanzar el poder político, sino que su pretensión es tan solo la de influir en el proceso de toma de decisiones políticas. En definitiva, los grupos de interés se caracterizan por presentar una mayor unión, pero promover objetivos más modestos que los del partido en la lucha política y, por tanto, menos claros, evidentes en ocasiones. Tener interés en la normativa que afecta es algo natural, lo mismo en el contenido de la decisión que en el poder público ha de tomar. La frontera entre lo que debe estar permitido en el acceso al poder público y lo que da lugar a actividades sospechosas, tanto del que tiene interés en una materia como del que ha de tomar la decisión, es la cuestión que da lugar a que se plantee un debate sobre la necesidad de regular la actuación de los grupos de presión o de interés, en definitiva de los lobbies. Sin embargo, antes de adentrarnos en el tema, es necesario fijar los términos que en muchas ocasiones se presentan como sinónimos y que sin embargo no lo son. El término grupo de presión tiene una connotación peyorativa y así el diccionario de la Real Academia Española los define como conjunto de personas que en beneficio de sus propios intereses influyen en una organización, esfera o actividad social. También el diccionario define el lobby como grupo de personas influyentes organizado para presionar en favor de determinados intereses. Son tres los elementos comunes que destacamos de estas definiciones: grupo, interés e influencia. La regulación constitucional sobre la participación de los grupos en la actividad pública es poco clara. Por una parte, el artículo 9.2 de la Comunidad Europea manifiesta como compromiso de los poderes públicos el promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, facilitando así la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La primera cuestión que suscita el precepto es si a los grupos se les debe reconocer similares condiciones de libertad e igualdad que a los individuos aislados, pues como derecho fundamental encontramos en el artículo 23 que el derecho de participación en los asuntos públicos se reconoce solo a los ciudadanos. Volveremos más adelante sobre este tema. Ahora bien, esa participación de los grupos nos lleva al segundo término al que hacíamos referencia anteriormente, el interés. Manifestar un interés en los asuntos públicos es únicamente compatible con que ese interés sea legítimo, lo que descarta considerar interés como algo de lo que se obtiene provecho, utilidad, ganancia, tal como define el término de la Real Academia. En este sentido, el término grupo de interés es rechazado generalmente, pues conlleva una connotación negativa y que en cierta medida con un aspecto lucrativo.
En estos casos, los intereses tienen un sentido político, es decir, pretenden una interlocución con las instituciones teniendo en cuenta que la sociedad se encuentra repleta de intereses que compiten o incluso aquellos que tienen un mismo interés y que no están dispuestos a colaborar. En cualquier caso, tener interés en un asunto nos lleva también al tercer término al que hacíamos mención anteriormente, la influencia. Cuando un grupo utiliza su actividad para influir presionando en el poder político, debemos hablar más bien de grupo de presión. La característica de estos sería que su acción sobre el centro de la toma de decisiones puede realizarse directa o indirectamente, por lo que también es un término poco preciso al hacer referencia a utilización de medios de coacción o fuerza que en cualquier caso colocarían su actuar al margen de la legalidad. Así, se ha señalado que un grupo de presión es un grupo de interés, pero no todo grupo de interés se transforma en grupo de presión. Ello ocurrirá cuando aquel entra en la esfera política. De este modo, según quede circunscrita la actividad en un ámbito no político o político, puede hablarse de grupo de interés o presión, el grupo. Es un término que también en España ha sido utilizado para tipificar una actuación, tráfico de influencias, que fue introducido por primera vez en el Código Penal a través de la Law de 9 de 1991 del 22 de marzo. Claro es que en este caso nos encontramos dentro de lo que es una actuación corrupta y cuando hay dinero para influir en el que debe tomar la decisión. Por ello, volveremos al principio. El tema de los lobbies es cercano al tema de la transparencia y así el debate está abierto. Históricamente, no cabe duda que junto a partidos políticos o sindicatos, los grupos de presión fueron auténticos configuradores materiales del Estado contemporáneo. Pero mientras que partidos políticos o sindicatos pasan a ser regulados por los textos constitucionales, la actividad de los grupos de presión se difumina y se institucionaliza por partes. Aquí está, creemos, el reto frente al que nos encontramos hoy. Cuando un grupo humano, organizado, intenta cambiar la realidad política, no debe actuar presionando o solo movido por interés. El Estado de Derecho debe ofrecerle una posibilidad de acción que no resulte sospechosa. En este sentido, la definición del lobby sería, toda unión de individuos autónoma y organizada que lleva a cabo acciones para influir en los poderes públicos en defensa de los intereses comunes de sus miembros. Hablemos del origen de los lobbies. Una breve mirada al modelo norteamericano. Resulta obvio que hablar de los lobbies exige hacer alguna referencia, aunque sea breve, el sistema político norteamericano, ya que ha sido en este en el que dicha figura ha emergido con mayor fuerza y sigue ocupando un espacio político esencial, aunque no sea oficial o en ocasiones no tan transparente como a primera vista pudiera parecer. Ello no es óbice, sin embargo, para reconocer que dicho sistema es tan singular y específico que hay que necesariamente huir de cualquier pretensión poco meditada de trasladar las soluciones que hayan podido darse ahí a las necesidades que podamos tener aquí, en Europa. En todo caso, una referencia al estado de la cuestión en dicho modelo es casi obligada en todo trabajo que pretenda analizar los lobbies. Etimológicamente, el origen de la palabra la encontramos en Inglaterra, a finales del siglo XVIII. El acceso a los ciudadanos a la Cámara de los Comunes estaba prohibido, por lo que se celebraban reuniones con los diputados en los pasillos o en las salas de espera del Parlamento, denominadas en inglés lobbies. Sin embargo, al margen de estas cuestiones, parece aceptado que el lobby, como estructura parlamentaria formal, data de febrero de 1884 y los principios modernos pueden encontrarse, como ya hemos avanzado, en los Estados Unidos, aunque no como se cree generalmente en la capital norteamericana. Fue en el Capitolio del Estado de Nueva York, en Albany, hacia 1829. En cualquier caso, ya en 1876, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y refiriéndose a los agentes que buscaban ayudas o servicios como intermediarios ante el poder público, se adoptó una resolución que exigía el registro de los lobistas. En la actualidad, en Estados Unidos es una actividad protegida por la ley y que está realizada fundamentalmente por empresas que son contratadas como mediadores entre los intereses de determinados sectores y el poder legislativo.
La primera legislación fue la Federal Regulation of Lobbying Act de 1946, aprobada después de 40 años de discusiones. Una ley con bastantes lagunas, entre otras porque no regulaba la actuación de los lobbies en relación con el Ejecutivo ni con las comisiones reguladoras durante el proceso de hacer la ley, e incluso una ley que ha sido calificada de tener una redacción confusa y ambigua. Además, la ley había quedado prácticamente sin posibilidad de aplicación tras la sentencia del Tribunal Supremo, que consideró en 1954 que su contenido era contrario a la primera enmienda. Por otro lado, redujo el ámbito de aplicación, estableciendo que solo se aplicaría a aquellos grupos o personas individuales que recibieran dinero de la actividad lobista, dejando sin cubrir las actividades de aquellas empresas que contrataban gente dentro de su propia corporación para la actividad lobista. Esta ley de 1946 fue modificada sustancialmente en 1995 por la Lobbying Disclosure, dirigida a los llamados lobistas profesionales, esto es, aquellos cuyo trabajo es realizar las actividades de lobby en favor de un tercero. La nueva legislación prevé restricciones y umbrales más específicos y definiciones más claras sobre los conceptos de lobista y actividades y contactos del lobby. Al adoptar la LDA, el Congreso americano sostuvo expresamente que un gobierno representativo responsable requiere que haya conciencia pública de los esfuerzos de los lobistas pagados para influir en el proceso de toma de decisiones públicas, tanto en la rama legislativa como en la ejecutiva del gobierno federal, y que la divulgación pública y efectiva de la identidad y el alcance de los esfuerzos del lobista pagados para influir sobre funcionarios federales en la realización de las acciones del gobierno aumentará la confianza pública en la integridad del gobierno. Señala Rubio que uno de los principales problemas de la ley de 1995 es la delimitación de los sujetos, pues desde el inicio de su vigencia existían los que pretendían definir el sujeto por relación y aquellos que pretendían una fórmula centrada en su condición de lobista. Así, mientras para los segundos adoptar una posición en la cual cualquiera que llevara a cabo actividades de presión debería registrarse, suponía un ataque contra la libertad de expresión. Los primeros encontraban que ceñir la obligación de registro a aquellos que llevaban a cabo estas actividades a cambio de una remuneración situaba en condiciones de desigualdad a todos aquellos, la gran mayoría que no podían dedicar parte de sus recursos a mantener dentro de la organización que fuera una división de relaciones legislativas o institucionales. En cualquier caso, la LDA define las actividades del lobista que abarcan, según la definición, tanto los contactos en sí como cualquier actividad que pretenda mantenerlos o reforzarlos, lo que incluiría la preparación de actividades e informes, las investigaciones sobre la materia y todo tipo de trabajos que tengan como destinatario último un miembro del legislativo. La LDA obliga a los lobistas a inscribirse en un registro ante el Congreso y el Senado y debe incluir datos sobre la identificación del lobista, la del cliente o empleador y una larga lista de supuestos de quién se registra y qué espera hacer el lobby. A este respecto, la ley distingue entre dos modalidades de lobista: el que puede denominarse interno, lo que se corresponde con los empleados de una organización, el cual lleva en representación de la organización actividades propias del lobby, y el externo, que se corresponde con las empresas cuya actividad principal es el lobby. Y así, mientras que las empresas que tienen en su estructura empleados que hacen las actividades propias del lobby han de registrarse e identificar a dichos empleados, las segundas deben cumplimentar un registro separado por cada cliente representado, identificando aspectos tales como el cliente y el asunto objeto del lobby. Además de la obligación de registrarse, los lobistas deben entregar informes trimestrales que cubran los periodos que van del 1 de enero al 31 de marzo, el 1 de abril al 30 de junio, el 1 de julio al 30 de septiembre y el 1 de octubre al 31 de diciembre. Así, es importante señalar que en este punto la LDA ha sido modificada por la Ley de Liderazgo Honesto y Gobierno Abierto de 2007, en la que también se introducen restricciones e incompatibilidades a aquellos que participan en actividad pública, especialmente miembros del Congreso y del Senado, especialmente si pretenden, y terminando su mandato, trabajar para un lobby.